Buen día, es un placer para mí por esta vía responder las preguntas que gentilmente me formularon desde diversos países de América Latina, desde México hasta Argentina y Chile, durante un evento organizado por el Instituto Latinoamericano de Capacitación e Investigación Jurídica, LatinJuris. En esta oportunidad, en lugar de responder las preguntas a través del fanpage del LatinJuris, he decidido hacerlo de esta forma porque he sido extremadamente consentido con el número de preguntas que me han hecho y sería imposible realmente tener el tiempo para responder debidamente a cada uno de los comentarios hechos tras mi video en esa oportunidad. A finales del mes de febrero 2019 se llevó a cabo este ciclo de conferencias acerca de la justicia restaurativa, y a mí particularmente se me confió el tema vinculado a la situación de la crisis humanitaria en Venezuela, particularmente desde el punto de vista migratorio. La crisis humanitaria venezolana y particularmente la migratoria es un caso para la justicia tan transicional o para la justicia restaurativa. Ese fue el tema, y agradezco mucho al doctor Damián Armijos, director general de LatinJuris, por haber aceptado esta metodología para responder tan interesantes preguntas, que he tratado de reunir bajo unos ejes temáticos, el primero de los cuales tiene que ver con la idea de justicia en general. Preguntan: con el conocimiento de la verdad y severidad de la pena, de acuerdo al nivel de peligrosidad social de los hechos, se evidencia el carácter educativo de la pena y hasta cierto punto ejemplarizante. Esto lo plantea Pillo Oro Emi Illa, así es como él se identifica en Facebook, y obviamente se trata de una referencia al concepto clásico de justicia retributiva, en donde simplemente se trata de entender que la justicia está en aplicarle la pena prevista en la norma a quien cometa un determinado hecho delictivo o infraccional. Pero la justicia tiene diversas caras o diversas formas de manifestarse, como lo dije en la conferencia, y ahí está el supuesto de la justicia restaurativa y de la justicia transicional. Si podría gestarse un ambiente de aparente impunidad ante la sociedad a la hora de solucionar conflictos penales mediante el uso de este novedoso recurso. Se refiere a la justicia restaurativa, pues evidentemente no habría un supuesto de impunidad, como lo vamos a ver, porque no se trata de dejar de sancionar, sino de involucrar a la sociedad bajo la idea del compromiso del victimario de restablecer, de entender la gravedad de su actuación y restaurar a la sociedad que afectó a través de su comportamiento. Bajo el rubro medio alternativo tenemos un bloque de preguntas interesantes. ¿Es posible la justicia restaurativa en el ámbito constitucional? Pues sí, obviamente, si la Constitución lo prevé. En el caso venezolano, como lo mencioné, se establece dentro del sistema de justicia los medios alternativos de solución de conflictos, dentro de los cuales, además de los clásicos, mediación, conciliación, transacción, arbitraje, etc., de una forma abierta, porque no se trata de una enumeración cerrada, podemos incluir el supuesto de la justicia restaurativa. Puede utilizarse la justicia alternativa para aquellas personas que se han rebelado contra el legítimo gobierno. Eso pregunta Stalin Figueroa. Pues bien, rebelarse contra el legítimo gobierno, por supuesto, es un delito, y la posibilidad de aplicar medios alternativos de solución de conflictos a esa situación está perfectamente abierta al existir en la Constitución en forma amplia y sin restricción la aplicación de los medios alternativos, cualquiera sea el proceso del que estemos hablando. De hecho, la justicia restaurativa y la justicia transicional son supuestos al respecto. Pregunta si la justicia restaurativa puede considerarse como un medio alternativo para la resolución de conflictos de una manera no tradicional. Efectivamente es lo que estamos diciendo. Sin duda,
pero no obstante que la mediación está prevista como un medio alternativo tradicional y que las técnicas de la mediación entran dentro de los supuestos de justicia restaurativa, es sin embargo un hecho que entran allí ambos supuestos. Es decir, mediación es un medio alternativo clásico, justicia restaurativa, un medio alternativo novedoso que incluye técnicas de mediación. La justicia restaurativa no es un medio alternativo de resolución de conflictos tradicional, eso lo reitera Sergio González, es así lo que acabamos de decir. La mediación, un tema de vital importancia para evitar largos procesos judiciales, dice Clever Tandala. Pues sí, efectivamente la justicia alternativa o los medios alternativos de solución de conflictos lo que buscan esencialmente justamente es escapar a la lentitud, a lo engorroso, a los largos procesos de la justicia estatal, es decir, del juez, del Poder Judicial. La justicia restaurativa es un modelo comunitarista de resolución. Eso lo acota Aldua Alejandro Escudero. Efectivamente, un elemento central de diferenciación con la mediación tradicional es que es el carácter comunitarista, es decir, la intervención no solamente de víctimas y victimarios en la resolución del conflicto, sino también de los familiares de ambas partes, amigos, vecinos y en algunos casos también de autoridades competentes en el ámbito escolar y en el ámbito policial, judicial, ministerio público, etc. En la justicia restaurativa entra un nuevo sujeto activo que es la sociedad. Eso lo acota José Olmes Quintero Pinargote. Efectivamente, como bien lo acabamos de decir, si bien es cierto que la sociedad nunca está ajena al concepto de justicia, puesto que incluso en la justicia retributiva, es decir, en la tradicional, lo que se busca es resarcir a la sociedad de la comisión de un hecho que para ella es repugnante, como puede ser un homicidio, y se entiende que cuando se condena a un homicida, cuando se condena a un violador, se está restaurando a la sociedad. Eso es un término, digamos, de efecto rebote, efecto ricochet, porque en todo caso, en el medio alternativo que implica la justicia restaurativa, la sociedad participa activamente, está efectivamente presente en el tema de la aplicación de la justicia. Y esta solución de conflictos alternativos sería parte del mismo proceso inicialmente incoado o pasaría a ser parte de otro proceso. Eso lo dice Pillo Oro Emi Illa. Pues efectivamente sería parte del mismo proceso o pudiera también plantearse plenamente alternativo al Poder Judicial fuera del contexto del juez, pero siempre, por supuesto, de acuerdo al diseño que cada legislación establezca. Acerca de la aplicación o uso de la mediación en calidad de método alternativo de solución de conflictos, esta debe contar con un limitante, en el sentido que no debería emplearse en el seno del cometimiento de infracciones que atenten contra los bienes jurídicos principales personalísimos de un individuo. Si bien la mediación se constituye como un elemento de ágil tratamiento y sobre todo de obtención de resultados, esta deberá desarrollarse estrictamente en el campo de materias legalmente transigibles. Bueno, esta es la opinión de Ronald Torres. Desde el punto de vista tradicional, el uso de medios alternativos de solución de conflictos se encuentra muchas veces excluido explícitamente de aspectos que tradicionalmente se consideran sensibles, como es la justicia aplicable a niños, niñas y adolescentes, o particularmente la justicia penal, y el tema entonces de que no haya transigibilidad de derechos en esos casos. Pero esos conceptos no se aplican a la justicia restaurativa, en donde cualquiera sea la materia, incluso la penal, incluso la familiar, la de niños, niñas y adolescentes, interés superior del niño, niña y adolescente, en todos los supuestos es posible aplicar los medios alternativos no convencionales de solución de conflictos, como lo es, por ejemplo, la justicia restaurativa. La justicia restaurativa en casos de genocidio sería algo que haría que los que cometieron
conozcan el daño hecho, el cómo las víctimas sobrevivientes lo viven, realmente se les podría reponer no todo su daño, pero sí que logren sanar. Esto lo dice Carla Ventura. Y efectivamente, en casos gravísimos como es por el genocidio, que es el ejemplo que ella usa, se trata justamente de hacer conocer el hecho de que se difunda la realidad contenida, la verdad contenida en las circunstancias ocurridas, con involucración plena de las víctimas y también en el tema de la sanación de su situación. Se puede atender a todos los afectados de manera global, acota Carla Elizabeth. Efectivamente, de allí la importancia, la trascendencia o la particularidad específica de que intervenga la sociedad a través de la comunidad, familiares, vecinos, etcétera, en donde se circunscribe la vida cotidiana de víctimas y victimarios. Los delitos generan conflictos de carácter social, acota Mónica Falivene, efectivamente. Interesante la forma de aplicación, similar al principio de oportunidad, donde el agresor tiene la oportunidad de pedir perdón a la víctima y es un motivante para terminar el proceso penal. Esto lo acota Blanca Nidia Espinosa. Y efectivamente el principio de oportunidad es plenamente aplicable aquí, en todo ámbito de la ejecución, de la confección y ejecución de la justicia restaurativa. Pasamos a otro tema que catalogué hechos gravísimos. En primer término, una pregunta de Pillo Oro Emilla, más que todo una consideración. Dice que deben ponerse límites a la justicia restaurativa, muy intrínsecamente relacionados con la gravedad del hecho dañoso y la naturaleza y peligrosidad social que encarnan los hechos. Y empalmo con las preguntas de Carla Elizabeth, que hace referencia a dónde tienen la clasificación de los casos pequeños. Cuando habla de casos se refiere a delitos. Bien, ante todo hay que tomar en cuenta que no me refiero a delitos solamente, sino a cualquier hecho ilícito de naturaleza jurídica que sea. Por supuesto que es aplicable a todos esos supuestos, pero hacemos hincapié en la parte penal, en la comisión de delitos, e incluso a las violaciones de derechos humanos y comisión de crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, no hay ninguna clasificación de casos pequeños en ninguna parte. Y efectivamente hay un límite para la justicia restaurativa, como lo desarrollaba en la conferencia, en el sentido de que la doctrina ha considerado que los hechos de extrema gravedad para la sociedad, como son violaciones sistemáticas y gravísimas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, no deberían ser resueltos exclusivamente a través de mecanismos de justicia restaurativa, porque debe existir una sanción, debe existir necesariamente una sanción, que es la propuesta de la justicia transicional. Pero ello no quiere decir que no se puedan vincular mecanismos o conceptos de ambos tipos de justicia, la restaurativa y la transicional, que pueden bien jugar en conjunto, de acuerdo a que en la práctica se puedan llevar a cabo esas soluciones combinadas. En todo caso, por supuestos pequeños, lo que estamos entendiendo no es que una violación a una mujer o que un homicidio sea algo inimportante. Por supuesto que no. Todo depende de los valores jurídicos y sociales involucrados en cada supuesto. Lo que queremos decir por pequeño es que no tienen la trascendencia social que conlleva el hecho de una violación masiva de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, en donde estamos hablando de víctimas en millones de personas, o estamos hablando también de victimarios en una buena cantidad de personas también, que bien pudieran ser también miles o millones. Pensemos por ejemplo en una guerra de carácter internacional, o pensemos en un grupo
grupo dominante en términos autoritarios dentro de una misma sociedad, y que sería tremendamente complejo reunir en una conferencia comunitaria a todas las víctimas y a todos los victimarios. Y si hablamos de representación, desdibujamos un poco el tema, además de que se plantearían circunstancias de dónde está la legitimidad representativa en esos supuestos. Y para terminar, en este caso de hechos gravísimos, Jean-Pierre Serrano Buenano pregunta: en caso de amnistía, ¿no habría una justicia restaurativa pura? Bueno, él plantea esto. Obviamente no es fácilmente entendible aquello de una justicia restaurativa pura, pero en todo caso estemos claros, y es lo que asumo de su comentario, que la justicia restaurativa podría perfectamente renunciar a lo que sería propiamente una sanción, lo cual no quiere decir que haya impunidad en el asunto, por cuanto debe haber un sometimiento del hecho y del victimario frente a la sociedad, en el cual él reconozca, él haga una suerte de acto de contrición, un compromiso de no reincidir, y por supuesto una represalia de orden jurídico que puede ir en los términos de trabajos comunitarios, en términos también de reparación, restitución e indemnización de daños. Pero lo que sí estamos claros es que en una justicia transicional sí debe haber la pena, no necesariamente tal cual como ella está contenida, por cuanto pueden haber supuestos de reducción o de sustitución de la pena. Pasemos ahora al tema muy interesante y complejo de la ejecución. Ejecución de lo decidido en un mecanismo de justicia restaurativa. La justicia restaurativa busca que el victimario reconozca su delito. Lo que se busca es que no vuelva a reincidir y que la víctima sienta que su victimario cumplirá con lo que se haya pactado. Esto lo acota Carla Ventura, y efectivamente la ejecución deriva de un compromiso que se ha asumido, de un pacto al cual han llegado víctimas y victimarios, y cuyo incumplimiento vendría reforzado por aplicación de consecuencias mucho más gravosas, que implicarían, por supuesto, la intervención, según los métodos respectivos, del juez que hubiese conocido del asunto, de no haberse ido al medio alternativo de justicia restaurativa, o a un comité de cumplimiento o de seguimiento creado por la misma conferencia comunitaria. En la justicia restaurativa no se exime la pena, pero se busca que la persona acepte su culpa y se repare el daño a la víctima, mediante la sanidad de ambas partes, para que exista una repercusión en la sociedad muy favorable, en una sociedad transformada con una cultura de paz. Un tema muy humanitario, señala Marcela Rodríguez Merecías. Y efectivamente es lo que hemos estado diciendo sobre esta línea de carácter alternativo de una justicia que además es de carácter comunitarista y que busca perfectamente que haya una reinserción social, un compromiso de no repetición y la construcción de una sociedad de paz. La justicia restaurativa debe buscar más bien eso, la resarcición de los daños y la solución conflictiva comunitaria de las partes. De esta manera puede lograrse una mejor justicia. Esto lo dice Efraín Herrera. Efectivamente, la justicia restaurativa, hay que tenerlo muy claro, no implica renunciar al resarcimiento de los daños ocurridos y a su restauración, sino que lo que parte es de una solución que involucra no a un juez aislado, no a un jurado aislado, sino a toda la comunidad afectada e integrada por unos y otros, por víctimas y victimarios. ¿Cómo garantizar la aplicación de la justicia restaurativa y que la víctima no sea perjudicada? Dice Ani de LQC. Bien, ¿cómo garantizarlo?
Se trata de un compromiso, pero cuidado, no es un compromiso ético, no es un compromiso moral, no obstante que esos valores están de por medio, es un compromiso de orden jurídico. Es decir, no cumplir con las pautas establecidas en el acuerdo restaurativo conllevaría sanciones de orden jurídico. Bajo el concepto de justicia restaurativa, ¿cómo se llama a los responsables de la reparación del daño, a la indemnización y al pago de daños y perjuicios? Pregunta Juan Héctor Meléndez Romero. Bueno, vamos a tener claro lo siguiente. En un medio alternativo de solución de conflictos es fundamental el concierto de voluntades. Es decir, ambas partes, víctimas y victimarios, tienen que estar de acuerdo en la aplicación de este método, puesto que de lo contrario simplemente se iría a la solución cotidiana, a la solución tradicional a través de los mecanismos de justicia retributiva. De manera que todo está de por medio en función de ese compromiso sujeto a responsabilidades en caso de incumplimiento. Lorena Peñafiel León nos cuenta que en Ecuador, en torno a la justicia restaurativa, cuentan con indemnizaciones económicas que muchas veces consisten en una suerte de sentencia y que no son pagadas por los victimarios, y que entre las medidas simbólicas de justicia restaurativa se ve mucho el supuesto de disculpas públicas, especialmente en los delitos contra la eficiente administración del Estado. Bien, esto lo incluí aquí porque obviamente tiene que ver con el supuesto de ejecución. ¿Qué pasa si no son pagadas las multas? ¿Qué pasa si no son pagadas las condenatorias a indemnización? ¿Qué pasa si no son cumplidas las órdenes previo compromiso mutuo de restauración, de reparación? Pues sencillamente tiene que haber un mecanismo de ejecución forzada, tiene que haber un mecanismo de cumplimiento forzado que debe estar a cargo del juez, que hubiese conocido el proceso de no haber salido al medio alternativo restaurativo. Eso es fundamental. Y las disculpas públicas, si éstas se ejecutan en la realidad, pues darían satisfacción a lo que fue la orden del compromiso restaurativo. ¿Cuáles son los elementos que componen el compromiso a la no repetición? Esta pregunta alude a la existencia de una especie de construcción doctrinal de lo que sería la integración del compromiso a la no repetición, pero esto no existe como tal. Eso está definitivamente dejado a la libre determinación de cada legislación, de cada legislador en el país respectivo. Debe haber un compromiso a la no repetición y lo único que se exige es que el tal compromiso como en sí debe estar previsto en el acuerdo restaurativo. Es decir, reconocimiento del hecho, reconocimiento de su gravedad, reconocimiento de su carácter dañoso para la sociedad, seguido del compromiso de no volver a incurrir en él. Pasamos a otro tema que he llamado el de la materialización. La justicia restaurativa, ¿cómo se patentiza en un Estado que de manera continua viola derechos? Eso pregunta Elisa Conde. Bueno, vamos a tener claro lo siguiente. En un Estado que de manera continua viola los derechos humanos, pues lejos de plantearnos si se pudiese materializar allí la justicia restaurativa, es sencillamente que no habría justicia en absoluto, ni restaurativa, ni retributiva, ni transicional. Es decir, es un supuesto de ausencia de Estado de Derecho, es un supuesto autoritario y totalitario que tendría que ser en su momento, una vez superado ese estado de cosas y haber recuperado la democracia, a un mecanismo entonces de justicia transicional que puede o no estar complementado con un mecanismo también de justicia restaurativa. Y Alejandro Chiquiza Gómez dice: la justicia restaurativa solo se aplica en escenarios de transición o en situaciones ordinarias también se puede aplicar. Sí, efectivamente.
Yo he planteado este supuesto de justicia restaurativa en conexión o incluso con preferencia en la justicia transicional dentro de un mecanismo, dentro de una situación, gravosa de violación sistemática de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad como lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero eso en absoluto tiene que ver con la idea de que esto vaya lo uno con lo otro. Para nada. Cualquier supuesto en condiciones normales puede ser sujeto a mecanismos de justicia restaurativa. Nos estamos refiriendo a un problema de carácter familiar, a un problema de violencia doméstica, a un problema de incumplimiento del deber de alimentos a los hijos, a un problema de divorcio, a un problema laboral, a un problema tributario. Es decir, cualquier conflicto jurídico puede ser sujeto a la justicia restaurativa. Otro planteamiento tiene que ver con la rebelión. Pregunta Stalin Figueroa, ¿qué es eso del derecho a la rebelión? Y dice también otras personas, varias se vinieron a este tema, en cuanto al derecho a la rebelión, ¿será lo mismo que el derecho a la resistencia? Y sí, efectivamente, en doctrina, el derecho a la rebelión se le conoce también como derecho a la revolución o como derecho a la resistencia frente a la opresión. Debemos recordar que una sociedad existe jurídicamente organizada en función de un pacto social, denominado Constitución, en el cual todas las fuerzas políticas de una sociedad, en representación de toda la sociedad, se ponen de acuerdo acerca de cuáles son los valores centrales de ella y cómo van a ser los mecanismos de gobernabilidad de la misma. Si existe un desvío de parte de la autoridad en el cumplimiento de esos límites previstos a las instituciones, en el cumplimiento de los objetivos previstos como valores supremos de ese orden jurídico social, entonces el pueblo tiene el derecho de rebelarse, el derecho de desconocer a la autoridad y el derecho de actuar en función de restablecer el orden jurídico constitucional violado. Por eso se dice que cuando el pueblo, a través del sufragio, le confiere la posibilidad de gobernar, es decir, le otorga poder a un grupo de personas, funcionariado público, lo hace de forma condicionada. Condicionada no solamente a que el elegido tenga un plazo de duración para el ejercicio del cargo, sino también a que cumpla con esos postulados constitucionales. Es decir, que no rompa el pacto social o de lo contrario se le va a retirar del poder de una forma amigable, digámoslo así, o incluso por vía de fuerza. Ahora hacemos otro grupo de preguntas que tienen que ver con Venezuela en particular. Desde Cuba nos envía saludos Raudel Navarro Hernández, que está en Facebook como Tato Navarro. Él dice: la crisis venezolana es además de carácter institucional, instituciones que se desconocen entre sí, que se usurpan funciones y ahora para colmo un gobierno bicéfalo, que no solo supone una nueva contradicción a lo interior, sino también un reto a lo exterior, especialmente en materia de relaciones diplomáticas con otros estados. Bien, efectivamente la crisis venezolana está envuelta dentro de un problema de orden institucional. Las instituciones se desconocen entre sí. Bueno, este es un tema interesante a decir, porque ¿qué sería una institución? Tendría que ser aquella que existe en función de haber cumplido los parámetros previstos en la Constitución para su instalación, para su funcionamiento. Ese no es el caso del Tribunal Supremo de Justicia que funciona en Venezuela hoy en día y que viola el principio de separación de poderes y se junta al Poder Ejecutivo como un bloque. Tampoco es el caso de la llamada Asamblea Nacional Constituyente, puesto que ella no fue convocada como la Constitución establece y tampoco fue elegida de conformidad con el principio del sufragio universal. En consecuencia, tampoco es una institución, porque carece totalmente de legitimidad. La Presidencia de la República tampoco, puesto que a partir del 10 de enero quedó el Poder Ejecutivo, institucionalmente hablando, acéfalo, por cuanto la persona
que supuestamente habría sido elegida, no lo fue dentro de un contexto que fuese universalmente reconocido como de cumplimiento de los parámetros del derecho al sufragio. En definitiva, el proceso electoral fue fraudulento, fue anticipado, fue convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, que carece de legitimidad, como les acabo de mencionar hace un momento, y orientado por un Consejo Nacional Electoral que también carece de legitimidad por cuanto sus integrantes en mayoría están completamente actuando en violación del principio de separación de poderes como una especie de ministerio de elecciones del gobierno. Bien, bajo ese supuesto entonces hay realmente una crisis institucional, como él lo señala. Ahora, no hay un gobierno bicéfalo, hay que tener mucho cuidado con esto. Existe un gobierno usurpador y existe un gobierno interino, que es fruto, es el resultado de la aplicación de normas constitucionales que indican explícitamente que el presidente de la Asamblea Nacional pasa a ser el presidente de la República interino, en el supuesto en el cual no haya presidente electo. Y es el caso que se dio, el que se está dando en Venezuela. Es decir, no hay dos gobiernos, no hay un gobierno bicéfalo, hay un gobierno usurpador que se mantiene en el poder a través de la fuerza, y existe un gobierno interino totalmente respaldado por las normas constitucionales, cuya identidad deviene de la elección que hizo la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, de uno de sus diputados como presidente de la Asamblea Nacional, y que le correspondió entonces asumir esa posición dadas las circunstancias presentes de ausencia de presidente electo. Bien, hay que tener en cuenta que Venezuela está viviendo una dictadura, ya que ningún poder del Estado tiene autonomía. Existe mucha injerencia del gobierno para actuar. Hoy en día, en Venezuela, se logra observar graves vulneraciones de derechos de lo que son víctimas los ciudadanos por parte del gobierno. Eso lo acota Santiago Guamo. Bueno, eso lo hemos certificado, hice referencia en la conferencia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que claramente dejan asentada la violación grave y sistemática de derechos humanos en Venezuela. Nos dice César Vera: la crisis venezolana afecta a toda la región, por lo que las garantías y derechos de las personas deben ser asegurados por el Estado. Bueno, hay que tener cuidado con esto, porque en Venezuela no hay Estado. Particularmente, no olvidemos que si existe crisis humanitaria en Venezuela, particularmente de orden alimenticio y de orden sanitario, si hay hiperinflación en Venezuela, si hay inseguridad jurídica y personal en Venezuela, si hay detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela, etcétera, etcétera, eso se debe a la acción del gobierno autoritario. Y ese gobierno autoritario, que se enmascara bajo un supuesto Estado, no sería entonces quien asumiría la aplicación de la justicia en cualquiera de sus manifestaciones o formas en contra de sí mismo, por razones obvias. Es por ello necesario que logre asumir el ejercicio efectivo del Poder Ejecutivo el actual presidente interino de Venezuela, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, para que pueda entonces, una vez que se le ponga fin a la usurpación, llevar al país a la reconstrucción del Estado, a la reinstitucionalización y a la legitimación de todas las autoridades públicas a través de elecciones democráticas. Nos dice Roque Díaz: hay muchos personeros del régimen por sus violaciones a los derechos humanos que deben ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional. Bueno, sí, efectivamente, existe un proceso que está en manos que está en manos en este momento de la fiscal de la Corte Penal Internacional, en una denuncia presentada por 6 países de América Latina, y creo que Canadá también, al cual se adhirió Francia también y otros países, y estamos esperando que ese proceso avance.
El mismo amigo Roque Díaz nos dice: el genocidio de nuestros indígenas pemones es crimen de lesa humanidad. No puede haber negociación posible ni pensar en indultos ni amnistías. Bueno, efectivamente, ¿no? Esa matanza a los indígenas en Venezuela en los últimos días del mes de febrero no puede ser considerado bajo un supuesto de justicia restaurativa, sino bajo un mecanismo necesario de justicia transicional, que bien pudiese tener algo de justicia restaurativa en combinación, como lo he dicho en otras oportunidades, pero que no podría implicar bajo ningún contexto la eliminación de la penalidad. El no ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela viola los derechos humanos. ¿Cuáles deberían ser las sanciones para esta violación grave?, nos pregunta Brian Belaña. Bien, las sanciones, estos hechos están considerados como el crimen de exterminio. El crimen de exterminio está previsto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y consiste en la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas encaminadas a causar la destrucción a una parte de una población. Este acto deberá cometerse como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Cuidado con esto, porque como decíamos antes, no es solamente un Estado fallido, es decir, no se trata de que es un gobierno incompetente y que por eso no se dan bien las cosas. Se trata de un Estado forajido, es decir, un Estado que, asociado con el crimen internacional, como ocurre con el narcotráfico y con otras figuras delincuenciales mundiales, se constituyen en un supuesto claro de crimen organizado internacionalmente a un nivel poco visto, porque se trata del control de toda la fuerza de un Estado a través de esos mecanismos asociativos criminales, que son los que están por detrás de esta situación de matar de hambre, matar de enfermedad al pueblo venezolano en general. Y esto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional está castigado o bien con penas limitadas, máximas de 30 años de prisión o privación de la libertad, o también de penas de carácter vitalicio, es decir, cadena perpetua, además de obligación de restituir y multas. Bien, el exterminio consiste entonces en la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, de privación del acceso a alimentos o medicinas encaminadas a causar la destrucción a una parte de una población. Si esto lo empalmamos con el tema migratorio que nos motivó desde el principio, el flujo de migración forzada que ya reviste carácter de refugiados, como lo ha declarado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, oficina ACNUR, se debe justamente a personas que prefieren pasar por caminatas de kilómetros en condiciones realmente terribles, que simplemente morir de inanición o morir de enfermedad en Venezuela. Bien, las personas desplazadas son víctimas invisibles del abuso de poder, dice Ana María Hernández Sánchez. Bueno, esta condición de invisible depende de quién la quiera ver. En todo caso, es obvio que esas personas pueden, en un supuesto de aplicación de justicia transicional y con complemento también de justicia restaurativa, intervenir como víctimas de la actuación del Estado forajido venezolano o del gobierno autoritario usurpador venezolano. ¿Cree que sea prudente y factible la creación de unidades de reparación integral colectiva como ocurre en Colombia, en los supuestos que se necesite de reparación como tal a víctimas por parte del gobierno de Venezuela? Eso lo pregunta Diego Navarrete. Ya, efectivamente, tanto en la justicia transicional como en la justicia restaurativa, lo fundamental es la comunidad, es restituir a la comunidad de la actuación de grupos delincuenciales victimarios en casos
que se van hacia la justicia transicional por la gravedad de los mismos y su impacto social, por la digamos, multiplicación a millones de victimarios y de víctimas, y en esos supuestos es perfectamente posible crear unidades de reparación integral colectiva como las existentes en Venezuela, en Colombia. Usted ha afirmado crisis humanitaria en Venezuela, circunstancia que el gobierno de turno no quiere reconocer, motivos por su rechazo y miedo a los actos que ellos deriven, dice Carlos Francisco Camba Layosa. Bien, como lo dije en mi conferencia, no soy yo quien afirma que existe crisis humanitaria en Venezuela, o digamos, no es una idea que se me ocurrió a mí, es un hecho certificado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y lo podemos ver también en los informes 2017 y 2018 de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por supuesto también en los reportes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La crisis humanitaria es un hecho. El gobierno autoritario y usurpador venezolano siempre ha dicho en los últimos años que no hay crisis humanitaria en Venezuela. Sin embargo, como lo pueden haber visto ya en las noticias, el gobierno usurpador venezolano ha dicho que va a traer ayuda humanitaria de Rusia. La pregunta es, ¿cómo es que necesitas ayuda humanitaria si dices que no hay crisis humanitaria? Y por otro lado, también ha dicho ese gobierno usurpador que si hay crisis humanitaria es porque el bloqueo internacional no deja pasar alimentos ni medicinas a Venezuela. Pero la pregunta es, si eso es verdad, ¿cómo es que sí entran armas? Porque el gobierno jamás ha tenido ningún problema para comprar aviones militares, tanques de guerra, equipos antimotín, bombas lacrimógenas, fusiles, municiones, etc. Por supuesto que tienen miedo a esos actos. Es importante acotar en este punto que cuando he hecho referencia a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en particular a los informes emitidos en donde se certifica la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, tanto en cuanto se refiere a la crisis humanitaria como también a la ausencia de separación de poderes en Venezuela, me he referido a quien fungía como representante de ese cargo hasta 2018. Porque en 2019, a partir del momento en que la señora Michelle Bachelet se encarga de esa posición, de esa trascendental posición en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, no ha sido posible que esa oficina vuelva a generar ningún tipo de reporte relativo a Venezuela. Es importante destacar que el anterior comisionado no pudo ir nunca a Venezuela, y eso porque el gobierno autoritario y usurpador venezolano no le permitió la entrada, el ingreso al país. La actual alta comisionada, la señora Bachelet, pudiera perfectamente entrar al país por cuanto ha tenido invitación tanto del presidente interino Juan Guaidó como también de representantes del gobierno usurpador venezolano. Sin embargo, ha dicho que no puede ir a Venezuela, que no vale la pena ir a Venezuela. No obstante, que ya tiene los archivos en su propia oficina de lo que fueron los reportes de su antecesor, que tuvo que servirse de testimoniales, de declaraciones de personas que se trasladaron, o de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, como el Foro Penal Venezolano, etcétera, para enterarse realmente de lo que ocurría en Venezuela al no poder visitarla. En cambio, la señora Bachelet dice que ella no puede ir a Venezuela porque supuestamente no la dejarían hablar con todos los sectores. No sabemos a qué sectores se referiría ella con esa afirmación. En todo caso, se trata de un punto en el cual habría que viajar a todas luces porque eso es parte de su función. Las recientes matanzas en la frontera entre Venezuela y Brasil de indígenas pemones
las circunstancias de represión espantosas, violatorias de cualquier elemental derecho humano, como es, por ejemplo, allanamientos de moradas sin orden judicial, detenciones arbitrarias de todo tipo de personas, incluyendo niños y adolescentes, es más que suficiente para que una persona que ocupe ese cargo se dirija a Venezuela y no simplemente diga que ella va a enviar una comisión, porque no vale la pena que ella vaya si no puede hablar con todas las partes. Bueno, esto es un poco de bla bla y sencillamente vislumbra un poco cuál es su actitud en relación a la violación de derechos humanos en Venezuela, y yo me cuidaría en general en el mundo. Continuando con esto en relación a Venezuela, ¿cuál es su opinión respecto a la posición de México acerca de la no intervención y una posible mediación frente a esta crisis de derechos humanos en Venezuela? Pregunta Sebastián Alanis. Y por otro lado, Ingrid DG pregunta cómo se ve México desde el extranjero respecto a la situación política. Estas dos preguntas las vinculo. Obviamente la primera de ellas tiene que ver con Venezuela, la segunda no necesariamente, pero dentro de este contexto las tengo que vincular. Como podrán recordar, hasta el anterior gobierno mexicano, es decir, hasta el gobierno en 2018 activo, México tuvo una participación extraordinaria dentro del Grupo de Lima para lograr el reconocimiento de la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela, ausencia de democracia en Venezuela, violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Fue uno de los países propulsores realmente del Grupo de Lima. Una vez que aquel gobierno fue sustituido por el actual, México pasa a tener un comportamiento completamente distinto, diametralmente opuesto, en donde en lugar de asumir una posición activa como la precedente, empieza a hablar de una no intervención en Venezuela y de una posible mediación. Número uno, no hay posibilidad alguna de mediación, porque para que ella funcione tienen que estar las dos partes de acuerdo. Y aquí no hay acuerdo por parte de quienes ejercen usurpadoramente y arbitrariamente, totalitariamente y autoritariamente el poder en Venezuela. En Venezuela, ese gobierno cuestionable ha hablado de diálogo recurrentemente, y cada vez que la oposición venezolana asumió la posibilidad de sentarse al supuesto diálogo, el resultado siempre fue incumplimiento de los acuerdos y simplemente bla bla bla. En definitiva, ese gobierno usurpador no quiere dialogar porque lo que quiere es mantenerse en el poder. Y por otro lado, no se trata de intervención, o mejor dicho, cuidado con el uso confuso de las palabras, no se trata de injerencia en los asuntos internos de otro país. Se trata de intervención humanitaria, que es otra cosa, y que deviene del deber de proteger. En derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, existe el deber de proteger. Cuando un pueblo está sometido al autoritarismo, a la represión por parte de un gobierno, como es el caso, entonces otro Estado está obligado por las normas internacionales a intervenir de forma humanitaria y devolver a ese pueblo oprimido la posibilidad de rescatar su democracia a través del uso efectivo de sus derechos políticos. Entonces, hay que dejar de caer en lo que estas personas catalogan como no intervención, cuando en realidad de lo que estaríamos hablando es de no injerencia y de obligación de intervenir. Lastimosamente en América Latina en general, y pareciera que en el mundo, si uno abre un poco los ojos, no existen las políticas de Estado, porque si hubiese una política de Estado en México, ella no hubiese variado por el cambio de gobierno. Lo que hay es países que bajo el nombre del Estado terminan actuando en función de lo que son los intereses políticos, geopolíticos y hasta electorales de los gobiernos de turno. Eso es lamentable, insisto, no es visible solamente en México,
sino en todos los países en general. Para bien, como es en el caso de Ecuador, para mal, como es en el caso de México, en supuestos relativos a las políticas internacionales sobre Venezuela. En cuanto a las conclusiones, refiere Alberto Juan Romero que hay que tomar en consideración que la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Eso es una constatación, ciertamente. Por otro lado, Judith Areli Paz Pérez nos dice que la justicia transicional se refiere a aquellos procesos de transición de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz, en los que es necesario equilibrar las exigencias jurídicas, garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, y las exigencias políticas que requieren dichas transiciones. Y Rodolfo Melado Villarreal nos dice que la justicia es un valor que debe delimitar los efectos jurídicos y políticos de todo sistema jurídico nacional, ya sea atendiendo a la transición de un orden político o de manera comunitarista, es decir, una justicia participativa y restaurativa en donde una comunidad se preocupa por el resarcimiento del daño causado a la víctima y por la reinserción social del victimario. Son conclusiones planteadas por los propios oyentes de la conferencia que agradezco. Y para terminar, hay una disensión, cosa que me parece extraordinaria. Un amigo desde Argentina, llamado Sergio González, nos dice: participando de la disertación, no compartiendo muchos de los conceptos, pero respetando otras posturas sin fanatismos. La verdad es que agradezco esta intervención, aunque me hubiera gustado saber, para poder dialogar, en qué hay disensión. Pero bienvenida a la disensión, bienvenida a la tolerancia, bienvenida a la posibilidad de reunirnos, de acordar, de argumentar y contraargumentar en provecho de todos y de la buena administración de justicia. Muchas gracias.